Hola a todos, buenas tardes. Nuevamente estamos en el día 5 de la ley del 1. Continuamos entonces con la lectura, el repaso del libro. No es una lectura completa, como ya les dije anteriormente, sino un repaso para poder ir entendiendo algunos conceptos metafísicos y de la historia de nuestro sistema solar, de la galaxia, de nuestro planeta. Entonces, bien, repasando un poco lo que vimos anteriormente, estábamos hablando del consejo que se dedica al seguimiento de la evolución de nuestro planeta. Dijimos que ese consejo estaba integrado por 9 miembros y está en Saturno, en los anillos de Saturno, está en la octava densidad, y esos seres se comunican telepáticamente y tienen 24 asesores que se denominan los guardianes. Habíamos dicho también, si me dejan aquí repasar un segundo, habíamos hablado del cálculo o de qué manera toman ellos el llamado de la humanidad, cómo lo calculaban al cuadrado. ¿Se acuerdan? No es un cálculo al cuadrado directo, sino diferente, que hace que los números realmente sean importantes cuando hay un gran llamado por la humanidad. Y también dijeron que depende mucho de lo que el colectivo quiera en general y lo que está manifestando como colectivo en sí. Entonces, el interrogador dice: habéis mencionado a los 9 que ocupan plaza en el consejo. ¿Son estos 9 los mismos que menciona en el libro señalado por Uri? Acuérdense, sí, que habíamos hablado de que habían 2 personas en este mundo que han escrito libros acerca de este consejo, y por lo que señala Ra, son los que han estado más acertados en estos libros. Son Mark Probert y el señor Henry Puharich. Entonces, el interrogador dice: me interesa la aplicación de la ley del 1 por lo que concierne al libre albedrío, en relación con lo que llamaría la publicidad realizada por los contactos OVNI con el planeta Tierra. Parece que el Consejo ha permitido que se levante la cuarentena muchas veces en los últimos 30 años, y creo que es una forma de publicidad de lo que estamos haciendo ahora mismo, para posibilitar el despertar de un mayor número de personas. ¿Estoy en lo cierto? Soy Ra. Va a exigir cierto trabajo desentrañar la conceptualización de vuestro complejo mental para volver a dar forma a vuestra pregunta y poder proporcionar así una respuesta adecuada. Os rogaríamos tengáis paciencia con nosotros. Porque acuérdense que el planeta ha sido puesto en una cuarentena y no se permite el pasaje de seres a través de esta cuarentena sin la precisa autorización de este consejo, aunque vamos a ver después que hay excepciones para esto, pero tampoco escapa a el balance que debe haber en todo. Entonces, dice: el Consejo de Saturno no ha permitido el levantamiento de la cuarentena en la continuidad de tiempo-espacio que habéis mencionado, o sea, los 30 años anteriores hasta ese momento. Se está llevando a cabo cierta cantidad de aterrizajes, algunos de ellos de entidades a las que conocéis como el Grupo de Orión. Y aquí terminamos ayer mencionando al Grupo de Orión y cómo estas entidades están aterrizando supuestamente sin el permiso del consejo. Y después vamos a ver por qué se da esto. Tenemos que entender que todo es uno, que hay un infinito creador, y el hecho de pensar que algo se le podría escapar al creador sería una idea muy ilógica, me imagino, desde nuestro punto de vista. Pensar que a Dios de alguna manera se le escapó su creación y está haciendo lo que quiere o está haciendo lo que no debe, creo que es un criterio un poco desalineado
con lo que es la presencia de Dios, del Creador infinito en general. Tenemos que entender que se nos ha dado en general un libre albedrío y al final, como todos somos uno y es lo que expresa la ley del uno, nosotros queremos ver a aquellos que de repente o quizás nos agreden como algo separado de nosotros, pero son parte de Dios también. Hablando del grupo de Orión, dice, en segundo lugar, hay permiso no para romper la cuarentena morando entre vosotros, pero sí para aparecer en forma pensamiento a los que tienen ojos para ver. Bien, entonces, también la forma pensamiento, como dijimos, nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en general materialmente, porque estamos viviendo una realidad a través de un control mental que se nos ha impuesto para pensar así, materialmente, ¿verdad? Y no tenemos idea de las capacidades que tienen otros seres fuera de nuestra realidad, o de la realidad como nosotros la concebimos, porque nosotros tenemos un gran potencial, tenemos un gran poder que no utilizamos porque desconocemos que lo tengamos, ¿verdad? Dice entonces, y en cuanto a los que tienen ojos para ver, se refiere a que si hubiera, por ejemplo, un grupo de 100 personas y aparece un ovni, quizás dentro de esas 100 personas 40 pudieran ver el ovni, el resto o no sé, o 10 perciben que hay algo ahí y 50 no ven nada. Esto se debe a que todo es vibración y el mismo ovni que puede estar enfrente a todos nosotros, al estar vibrando en cierta frecuencia, no es posible de ser captado para algunas personas, pero sí para otras, ¿verdad? Entonces, eso es una manera de interpretar esto de que lo van a ver los que tienen ojos para ver. En tercer lugar, estáis en lo cierto al suponer que se concedió permiso en el tiempo-espacio en que se desarrolló y utilizó vuestro primer artefacto nuclear, para que los miembros de la Confederación velasen por vuestras gentes, de modo que se suscitara el misterio, ¿verdad? Cuando nosotros detonamos al final de la Segunda Guerra Mundial las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ahí ellos se dieron cuenta que los niños estaban jugando con fósforos, estaban jugando con fuegos, entonces tuvieron que intervenir, porque ellos no intervienen a menos que haya un peligro de extinción de la humanidad a la que están cuidando, ¿verdad? Y si nosotros continuábamos con nuestra guerra nuclear, o si eso se hacía extensivo, si, bueno, la amenaza está, ¿verdad? Pero entonces ellos ahí fue que empezaron a tener más presencia aquí entre nosotros. Eso es lo que queréis decir por publicidad y es correcto, o sea, ellos se hacen ver para abrir el misterio de alguna manera. Quieren que nosotros comencemos a través de esos pequeños, cortos avistamientos a abrir nuestra imaginación, a abrir nuestra intriga, nuestra curiosidad acerca de qué son estos seres, de dónde vienen, y fue justamente lo que me pasó a mí. Como les conté anteriormente, cuando lo vi por primera vez, pues mi sed de saber más era increíble y por eso fui encontrando un libro tras otro y preguntando y hablando con la gente, hasta que, por supuesto, llegué hasta poder tener contacto con estos seres de otro mundo y es una cosa fantástica. Entonces, dice, el carácter misterioso y desconocido de los acontecimientos que estamos autorizados a ofrecer tiene la intención de haceros conscientes de la posibilidad infinita. Cuando vuestras gentes captan la infinidad, y entonces, y solo entonces, puede abrirse la puerta de acceso a la ley del uno. Por supuesto, y de nuevo, ¿no? Pongo el ejemplo de los pilotos que van en el avión de última generación de esta humanidad y aterrizan en el Amazonas con aquella tribu que nunca ha visto nada. Entonces, para esos seres, obviamente, simplemente develar el misterio del iPad debe ser algo que para ellos está muy lejos de su conocimiento, ni siquiera podrían imaginarse cómo se hace aquello o cómo funciona. Lo mismo sucede aquí. Nosotros todavía, ante la presencia de estos seres, quedamos maravillados y la capacidad que tienen ellos son para nosotros inimaginables. No podemos lograr entender cómo hacen lo que hacen, pero pueden hacerlo. El interrogador dice, habéis dicho que Orión es la fuente de algunos contactos con ovnis. ¿Podéis decirme algo sobre esos contactos, su finalidad? Soy Ra.
Considerad, si os parece, un ejemplo sencillo de intenciones buenas y malas. Ese ejemplo es Adolf, y se refiere a Adolf Hitler. Ese es vuestro complejo vibratorio de sonido, o sea, el nombre. Presumiblemente, la intención es unificar mediante la elección del complejo de distorsión denominado elite, a partir de un complejo de memoria social, para después esclavizar por diversos medios a aquellos a los que la distorsión considera no pertinentes a la élite. Ahora vamos a explicar esto. Posteriormente existe la idea de tomar el complejo de memoria social cribado de esa forma y de sumarlo a una distorsión ideada por el denominado Grupo Orión como un imperio. El problema a que se enfrentan es que afrontan una gran cantidad de energía aleatoria liberada por el concepto de separación. Eso los hace vulnerables, pues no existe armonía entre las distorsiones de sus propios miembros. Bueno, en definitiva, lo que dice es que estos seres de Orión lo que quieren es esclavizar a esta humanidad y darle poder a aquellos que tienen la distorsión hacia el poder, aquellos que tienen el deseo de tener el poder, aquellos considerados como élite, y a través de estos generar entonces la dominación de la humanidad. Pero aquí mismo lo dice que hasta para ellos es un problema porque entre ellos hay división, ¿verdad? Entre estos miembros de esta sociedad de Orión. Y lo que ellos quieren al final es formar un imperio. O sea, tienen un imperio ya de muchos lugares que han conquistado. Existe en esta historia galáctica lo que llamamos las guerras de Orión, y estas guerras se han producido y están todavía produciéndose con estos seres que no quieren otra cosa que el poder y el control. Después, más adelante, vamos a entender por qué es esto. Tenemos entonces que dejar nuestro papel de víctima, porque nuestro papel de víctima es el que hace que atraigamos esto. Como lo hablamos, como lo dijimos antes, nosotros atraemos constantemente todo lo que ocurre en nuestra vida, como individuos. Entonces, como colectivo humano, lo mismo. Si nosotros estamos en un papel de víctima constante, de falta de poder, lo que necesitamos o lo que estamos atrayendo es un victimario, ¿verdad? Entonces, en el momento que nosotros recuperemos nuestro poder, que sepamos lo que somos y entendamos cuál es el poder de la conciencia y tomemos ese poder, entonces no necesitaremos más quien nos gobierne, porque aprenderemos a gobernarnos por nosotros mismos. Cosa que, si observamos detenidamente en nuestra sociedad, no está sucediendo, porque es muy fácil para nosotros darles nuestro poder a los gobiernos, por ejemplo, y quejarnos de lo que hacen o de lo que no hacen o dejan de hacer. En definitiva, eso es una muestra de cómo nosotros a nivel de humanidad todavía seguimos dándole nuestro poder a alguien más. No somos capaces de vivir en una sociedad donde cada uno cumple con su parte y salimos adelante todos en conjunto en el nombre del amor. Para nada es el reflejo de nuestra sociedad. Por eso, de a poco, el despertar de conciencia va a hacer que nosotros tomemos ese poder sabiendo qué somos, de dónde venimos, cuál es el camino del alma, y poder entender todas estas cuestiones que nos parecen hoy esotéricas para poder retomar nuestro poder y vivir en libertad. Dice, ¿cuál es la densidad del grupo Orión? Soy Ra. Al igual que en la Confederación, las densidades de las conciencias colectivas que componen ese grupo son variadas. Hay un número reducido de entidades de tercera densidad, o sea, como nosotros, un gran número de cuarta densidad, un número igualmente amplio de quinta densidad y muy pocas entidades de sexta densidad en esa organización. Sus cifras son quizás una décima parte de las nuestras en cualquier punto de la continuidad de espacio-tiempo, pues el problema de la entropía espiritual les hace experimentar una constante desintegración, de sus complejos de memoria social. O sea, ese desbalance que tienen ellos mismos, por ese deseo de poder, hace que entre ellos mismos estén constantemente peleando también y no logran de esa manera crear un conjunto con el poder suficiente y la organización suficiente como para dominar realmente o ser más fuerte que la Confederación. Dice, de todas maneras, en este caso dice, su poder es el mismo que el nuestro.
La ley del uno se mantiene imperturbable ante la luz o la oscuridad, pues está disponible para el servicio a los demás y para el servicio al yo. Sin embargo, el servicio a los demás resulta en el servicio al yo, preservando y reforzando así la armonía de las distorsiones que aquellas entidades que buscan la infinidad inteligente mediante esas disciplinas. En definitiva, lo que está diciendo es que siempre hay un balance, ¿verdad? Este balance se da, y aquí menciona dos cosas importantes: el servicio a los demás y el servicio al yo. La evolución del alma tiene dos caminos mayormente, que son el servicio a otros y el servicio a uno mismo, ¿verdad? O sea, aquel que está decidido a servir a otras personas, a prestar servicio a otras personas, y aquel que está pensando únicamente en sí mismo y en prestarse servicio a sí. Pero si nos damos cuenta y tenemos realmente un entendimiento de la ley del uno, nos vamos a dar cuenta que como todos somos uno, al final estamos todos sirviendo al Creador, porque si cada uno es parte de ese Creador, el que sirve a otro sirve al Creador, y el que se sirve a sí mismo sirve al Creador. Y ahí el balance del asunto. Todo esto es una danza de conciencia, y lo que nosotros vemos hoy como el gran drama social de la humanidad no es otra cosa que un escenario montado por nosotros mismos para nuestra propia evolución de alguna manera. Los que tratan de hallar la infinidad inteligente mediante el servicio del yo crean la misma cantidad de poder, pero, como hemos dicho, experimentan una dificultad constante en el concepto de separación, implícito en las manifestaciones del servicio a sí mismo, que implica poder sobre los demás. Eso debilita y finalmente desintegra la energía acumulada por los complejos mente, cuerpo, espíritu, que llaman al grupo de Orión, y a los complejos de memoria social que conforman al grupo, ¿verdad? Este deseo de poder y deseo de servicio a uno mismo termina por debilitarlos, por lo que ya hablamos. Dice, cabe recalcar, ponderar cuidadosamente y aceptar que la ley del uno está al alcance de cualquier complejo de memoria social, cualquier grupo de gente, en definitiva, que haya decidido esforzarse conjuntamente para la consecución de todo propósito, sea el servicio a los demás o el servicio al yo. Las leyes, que son las distorsiones fundamentales de la ley del uno, entran así en acción, y la ilusión del espacio-tiempo se emplea como medio para el desarrollo de los resultados de las elecciones libremente realizadas. Así todas las entidades aprenden, no importa lo que busquen, todas aprenden lo mismo, unas rápidamente y otras lentamente. Está hablando de que se crea esta ilusión de espacio-tiempo, en definitiva, se crea esta experiencia material para que las almas en su libre elección aprendan. En definitiva, la progresión del alma requiere cada vez más enfoque. De esa manera, nosotros ahora estamos en el final de un ciclo y ya hemos elegido, consciente o inconscientemente, nuestro camino a seguir. Entonces, si hemos elegido el servicio al prójimo, para poder graduarnos, como lo va a decir después el libro, necesitamos un 51% de intención de servicio, por decirlo de alguna manera. Nuestra intención diaria, si ese es el camino que hemos elegido y estamos listos para graduarnos al siguiente nivel, tiene que ser 51% de nuestras intenciones durante el día de servicio a otra persona. En cuanto al servicio a uno mismo, se requiere un 95%, o sea que aquí un esfuerzo un poquito mayor de alguna manera, y el 95% de las acciones que realices diariamente tienen que estar para servirte a ti mismo si quieres progresar y si quieres estar listo para progresar al siguiente nivel. Entonces nos damos cuenta que cuando estás en el siguiente nivel y has elegido el camino del servicio a los demás, entonces se te requerirá un mayor nivel de compromiso, un mayor porcentaje para pasar al otro nivel, y así sucesivamente, de la misma manera que aquellos que están eligiendo el servicio al yo. Se les requiere cada vez más servirse a sí mismo más intensamente para poder trascender al siguiente nivel. Y es por eso que él habla de que estas entidades están en diferentes niveles, lo mismo que las entidades de la federación. Entonces,
Se imaginarán que cuando alguien está aquí en la tercera densidad y quiere trascender por el camino del servicio al yo, bueno, si se dedica el 95% de su tiempo a sí mismo, perfecto, lo logra, pero cuando sigue subiendo en la escala espiritual, va a necesitar hacer cosas más grandes. Por eso es que hay entidades que necesitan dominar un mundo entero, y quizás una galaxia entera, y después quizás dos, para seguir progresando en ese camino hasta que, bueno, en algún momento van a colapsar, como lo veremos, y no pueden continuar por ese camino hasta llegar a Dios. Que ese es el objetivo de toda alma, en definitiva. Acercarse cada vez más a la fuente. Por eso tenemos que entender que los que están haciendo lo que están haciendo, están siguiendo su camino y nos dan a nosotros, o bueno, yo porque me pongo en el camino del servicio al prójimo, nos dan a los que estamos en este camino del servicio a los demás una oportunidad de polarizarnos más en ese camino. Entonces tenemos que terminar con la mentalidad de víctima y de lo que nos están haciendo y qué pobrecitos de nosotros, porque eso no nos lleva a ninguna parte. Cuando entendemos la parte metafísica del asunto, la parte espiritual, podemos entonces tomar las riendas y ver cada situación como una oportunidad para polarizarnos a nosotros en el camino que hayamos elegido, ¿verdad? Entonces, espero que eso haya quedado claro y lo apliquen. Están ustedes, por supuesto. Bien, el interrogador dice, tomando como ejemplo la quinta densidad relativa al complejo de memoria social del grupo Orión, ¿cuál fue su densidad anterior antes de pasar a la quinta densidad? Está preguntándole acerca de los seres de quinta densidad que están en el grupo Orión. Dice, soy Ra, la progresión a través de las densidades es secuencial. Un complejo de memoria social de quinta densidad estaría compuesto de complejos mente, cuerpo, espíritus recolectados desde la cuarta densidad, lo que es bastante obvio. Después, el conglomerado o complejo colectivo mente, cuerpo, espíritu opera su fusión y los resultados se deben a las infinitas posibilidades de combinaciones de las distorsiones. Bueno, está hablando de que ese complejo de memoria social, ese grupo de gente, ese grupo de almas, entonces progresan desde una cuarta hasta una quinta y así sucesivamente, que esto es progresivo, secuencial, y que los resultados de esa progresión se deben entonces, o que pueden tener, que los resultados se deben a las infinitas posibilidades de combinaciones de las distorsiones. Bueno, los resultados entonces se darán de acuerdo a las diferentes combinaciones de todo el grupo. El interrogador dice, trato de entender cómo progresaría un grupo como el de Orión. ¿Cómo sería posible si alguien estuviera en el grupo de Orión y orientados al servicio al yo, progresar desde nuestra tercera densidad a la cuarta? ¿Cuál sería el aprendizaje necesario para ello? Soy Ra. Esta es la última pregunta extensa para este instrumento en este momento. Recordaréis que habíamos entrado en algunos detalles sobre la forma en que incluso aquellos no orientados al servicio de los demás podían hallar y utilizar la puerta de acceso a la infinidad inteligente. O sea, todos pueden tener ese acceso a la infinidad inteligente. Ello es válido en todas las densidades de nuestra octava. No podemos hablar por los que están por encima de nosotros, como dirías en el siguiente octeto cuántico o octava de existencia. Sin embargo, es válido para esta octava de densidad. Los seres son cosechados porque pueden observar y disfrutar la luz y el amor de la densidad adecuada. Los que han hallado esos luz, amor, amor, luz, sin el beneficio de un deseo para el servicio de los demás, aún así por el libre albedrío, tienen el derecho de utilizar esos luz y amor para cualquier propósito. Asimismo, puede añadirse que hay sistemas de estudio que permiten al buscador de la separación llegar hasta esas puertas de acceso. Le está diciendo que el ascenso no es solo para los buenitos, como nosotros lo podemos ver, sino que los que han elegido el servicio a sí mismo también tienen derecho a esa progresión porque son parte del Creador. Dice, este estudio, o sea, está hablando del estudio
de progresión para el servicio a sí mismo, es tan arduo como el que os hemos descrito, pero hay quien tiene la perseverancia para llevarlo a cabo, de la misma forma que vosotros deseáis seguir el difícil camino de la búsqueda del conocimiento con el fin de servir. La distorsión radica en el hecho de que la ley del uno considera exactamente igual a aquellos que buscan el servicio al yo como a los que buscan servir a otros, como ya lo dijimos. Pues, ¿no son todos uno? Servir al yo y servir al prójimo es un método dual para expresar lo mismo, si es que podéis comprender la esencia de la ley del uno. Hoy en día nosotros vivimos en polaridad, todo nos parece o bueno o malo, o lindo o feo, y no somos capaces, si se quiere, de balancear y entender el concepto fundamental de las cosas. El interrogador dice: ¿hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más confortable? Bueno, la pregunta que siempre está ahí, ¿cómo está el instrumento? Que es la persona que está haciendo la canalización, él le contesta y por lo general le da algún consejo de cómo puede alimentarse, de cómo puede acomodarse en la cama que está y demás, etc. Vamos a seguir a la sesión número 8 del 26 de enero de 1981. Dice: soy Ra, os recibo en el amor y la luz del infinito creador me comunicó con vosotros. El interrogador dice: tengo una pregunta relativa a lo que yo denomino la publicidad de la Confederación. Y cuando se refiere a publicidad de la Confederación está hablando de los avistamientos que se producen para abrir la curiosidad de la gente. Dice: guarda relación con el libre albedrío, según tengo entendido. La Confederación ha permitido ciertos contactos, pero ello se ve limitado por el libre albedrío de aquellos cuya orientación no les hace desear tal contacto. Muchas personas de nuestro planeta desean este material, pero incluso si lo difundimos, muchas otras no llegarán a darse cuenta de su disponibilidad. ¿Es posible crear el efecto de lo que denominaría publicidad, o ello iría contra el principio del libre albedrío? O sea, le está diciendo: tenemos esta información, vamos a hacer un libro, ¿le damos publicidad, sí o no? Considerad, si os parece, dice Ram, el camino que ha tomado que vuestro complejo de vida experiencia. Considerad las coincidencias y las circunstancias extrañas por las que una cosa ha llevado a la otra. Consideradlo bien. Le está diciendo: tú no estás en esto por casualidad. Considera lo que ha pasado en tu vida y cómo has llegado a este momento, ¿verdad? Los que estamos ya en este camino nos damos cuenta de que nos han dejado migajas y nos han conducido lentamente hasta el punto donde estamos. Yo, cuando los vi por primera vez, nunca pensé que había una intención personal en aquel avistamiento. Pero como también tuve una conversación con mis guías alguna vez a través de una medium, yo le decía: bueno, yo sé que están ahí, y ahora que díganme lo que me tienen que decir. Y en definitiva lo que le dijeron a ella fue: esto es un camino de piedritas, de a una. Y entiendo ahora, después de muchos años, lo que quiso decir, porque en realidad yo no estaba en aquel momento listo para aceptar todo lo que me podrían haber dicho. No tenía idea, no tenía una base metafísica de ningún tipo como para aceptar todo lo que hoy, por ejemplo, estamos leyendo. O sea, todo es progresivo, todo lleva un tiempo. Por eso también a veces entramos en conflicto con familiares, amigos, porque queremos convencerlos, queremos llevarlos por el camino, pero no nos damos cuenta de que ellos tienen su propio tiempo, su propio camino que seguir, y no somos nosotros muchas veces los que van a dejar esas migajas. A nosotros nos toca simplemente purificar nuestro canal, ser ejemplo para que otras personas se vean reflejados en nosotros y poder entonces a través de nuestro éxito, si se quiere, espiritual, que ellos se vean motivados a seguir el mismo camino. Pero, como dijeron los guías, esto es un camino como de piedritas y se va dejando una tras otra para avanzar de a poco. Cada entidad recibirá entonces la oportunidad que necesita. Aquí está.
esta existencia fuente de información no tiene utilidad en el complejo de experiencia de vida de cada uno dentro de cada uno de entre los vuestros que busca. Así la publicidad es general y no está destinada a indicar la búsqueda de un material en particular, sino únicamente a sugerir el aspecto noúmeno de la ilusión. ¿Qué quiere decir esto? En definitiva, este libro podrá estar en las mesas de cada uno de los seres humanos de este mundo, pero no todos lo van a leer, no todos lo van a entender y no todos van a estar interesados en siquiera profundizar en él o intentar entenderlo. Cada uno en su momento, cada uno en su camino. Tenemos que respetar el camino de los demás y no entrar en conflicto con eso, porque al final todos vamos a llegar. Están ahí los que nos están ayudando, los guías, como les decimos nosotros, que extienden su mano, pero saben también que es un camino laborioso, que lleva su trabajo y que es lento a veces, pero por una buena razón. El interrogador dice: dijisteis que algunos de los aterrizajes que están ocurriendo son del grupo de Orión. ¿Por qué ha aterrizado aquí el grupo de Orión? ¿Cuál es su finalidad? Soy Ra. Su finalidad es conquistar, a diferencia de los miembros de la Confederación que aguardan a que se produzca el llamamiento, ¿verdad? O sea, el grupo de Orión quiere conquistar y los de la Confederación están esperando a que la humanidad haga el llamado para hacerse ver más, o para aterrizar, o para lo que sea, para el primer contacto, ¿verdad? En definitiva, el denominado grupo de Orión se ha llamado a sí mismo a la conquista. Como hemos dicho anteriormente, su objetivo es localizar ciertos complejos mente, cuerpo, espíritu que vibran en consonancia con su propio complejo vibratorio y esclavizar así a quienes no forman parte de la élite, como podríamos denominar a los que no pertenecen a la vibración de Orión. En definitiva, los del grupo de Orión están buscando y los encuentran aquellos que quieren detentar el poder, aquellos que están encaminados en el servicio del yo. Contactan a estas personas a través del conocimiento, a través de varias técnicas, los ponen en los lugares, o los hacen llegar a los lugares de poder, y así esclavizar a aquellos que no pertenecen a tal élite, como lo llaman aquí. El interrogador dice: ¿fue de ese tipo el aterrizaje de Pascagoula en 1973 en el que Charlie Higson subió a bordo de una nave? Bueno, el señor Charlie Higson fue llevado a bordo de una nave en el año 1973, hay un libro al respecto, y el interrogador le pregunta acerca de eso. Ra dice: soy Ra, el aterrizaje del que habláis fue lo que llamaríais una anomalía. No fue debido ni a la influencia de Orión ni a la de nuestros pueblos en forma pensamiento, sino a la de una entidad planetaria de vuestra propia vibración que atravesó la cuarentena con total inocencia en un aterrizaje aleatorio. Interrogador dice: ¿qué es lo que hicieron con Charlie Higson cuando lo subieron a bordo? Soy Ra. Emplearon la experiencia de vida de su complejo mente, cuerpo, espíritu, concentrándose sobre la experiencia de los complejos de lo que llamáis guerra. En definitiva, lo que hicieron fue escanear la mente de este señor Charlie Higson para entender más acerca de la guerra, porque estos seres se sintieron atraídos por ese conocimiento. Y el interrogador dice: ¿cómo los emplearon? Soy Ra. El uso de la experiencia es aprender. Considerad una raza que observa una película, experimenta una historia y se identifica con los sentimientos, las percepciones y las experiencias del héroe. Es para estos seres de otro mundo escanear la mente de un ser humano como ver una película. Es como cuando nosotros estamos viendo una película, lo mismo, y también nos sentimos el dolor de las personas y nos identificamos con los personajes y demás. Esto es lo mismo para ellos. Tienen otras capacidades, otras posibilidades, entonces utilizan a la persona, a este señor Charlie Higson, para obtener su experiencia y poder aprender al respecto. El interrogador dice: ¿era Charlie Higson originario del mismo complejo de memoria social que el de sus captores?
Soy Ra. Esa entidad de complejo vibratorio de sonido no tenía ninguna relación con los que la utilizaron. La pregunta fue si Charlie Higson era, como decimos nosotros, una semilla estelar o un ser que perteneció a esa humanidad y después encarnó aquí. Y Ra le dice que no. Interrogador. Los que emplearon sus experiencias de guerra para aprender más sobre la ley del uno. A ver si lo leo mejor. Los que emplearon su experiencia de guerra para aprender más sobre la ley del uno. Y Ra dice, así es. Las entidades que lo capturaron tenían la configuración normal. La descripción que dio de ellos era bastante inusual. En el libro describe a estos seres bastante inusualmente, no como nuestra configuración, con nuestro cuerpo. Soy Ra, la configuración de esos seres es normal para ellos. Buena respuesta. El carácter inusual no es algo remarcable. Nosotros mismos, cuando escogimos una misión entre vuestros pueblos, tuvimos que estudiarlos, puesto que si hubiéramos llegado a nuestra propia forma, habríamos sido percibidos como luz, ¿verdad? En aquel momento, el grupo de Ra estaban en sexta densidad, y cuando vinieron 11.000 años atrás, no podían haber sido percibidos por los humanos de ese tiempo, como dijimos, ¿no? Ellos podrían estar aquí al lado mío ahora y no los podríamos percibir porque están en una diferente vibración. Entonces el grupo Ra tuvo que adquirir un cuerpo acorde a nuestra vibración, y si recuerdan, el cuerpo que eligieron fue aquel de tegumento dorado, de piel dorada, altos y delicados. Tampoco fue una gran selección, pero en definitiva ellos seleccionaron el cuerpo que tenían cuando vivían en Venus. Seguimos, el interrogador dice, ¿de qué densidad eran las entidades que capturaron a Charlie Higson? Soy Ra, las entidades en las que mostráis tanto interés son seres de tercera densidad de un orden bastante avanzado. Debemos precisaros que estas entidades no hubieran utilizado el complejo mente-cuerpo-espíritu Charlie si esa entidad no hubiera resuelto antes de su encarnación prestar ese servicio. Y aquí entonces de nuevo, fundamental entender, para quitarnos el complejo de víctima a nivel humanidad, de que las cosas no ocurren por accidente. El señor Charlie Higson tenía un acuerdo preencarnatorio con estos seres que finalmente después lo subieron a la nave para obtener sus experiencias en la guerra. El interrogador dice, ¿cuál era el lugar de origen de las entidades que capturaron a Charlie? Esas entidades son de la galaxia de Sirio. El interrogador, ¿sería posible que cualquiera de nosotros estableciera contacto con la Confederación de un modo más directo? Soy Ra. Al observar las distorsiones de los que han pasado por esa secuencia experiencial, hemos decidido retirarnos gradualmente, por así decir, del contacto en forma pensamiento. La menor distorsión puede aclararse en la comunicación de mente a mente. Por lo tanto, ser llevado a bordo de una nave no es una petición a la que deseemos acceder. Sois más útiles en vuestra orientación actual. En definitiva, el interrogador le dice, me puedo subir a la nave, y ellos dicen que no están atendiendo ese tipo de solicitudes, y porque conocen además el impacto que esto puede tener en las personas, ¿no? Y lo que le dice es que ahora el grupo es más importante para ellos en esta configuración actual, ¿verdad? Porque van finalmente a producir esta serie de libros, que subiéndolos a la nave, y lo cual podría producir en ellos un impacto demasiado fuerte y con quién sabe qué resultados. El interrogador dice, ¿hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más confortable? Como siempre, hablan del equilibrio de la persona, de cómo está, y les dice finalmente, os dejo en el amor y la luz del infinito Creador, id pues y regocijaros en el poder y la paz del Creador único Adonai. Así es como se despide. Seguimos. Sesión 9, 27 de marzo de 1981. Dice, soy Ra, os recibo en el amor y la luz de nuestro infinito Creador. Estamos en comunicación con vosotros.
El interrogador le dice: los ejercicios de sanación que nos habéis proporcionado son de la naturaleza que es mejor concentrarse en uno de ellos en cada ocasión. Quisiera preguntar en qué ejercicio concreto debería concentrarme esta noche. Ra le dice: como siempre, dirigir vuestro juicio es una intrusión en vuestra distorsión de continuidad espacio-tiempo denominado futuro. O sea, no nos vamos a meter en lo que tú vas a hacer porque podemos afectar tu futuro. Es aceptable hablar del pasado o del presente dentro de los límites de vuestro juicio. En cambio, guiar antes que enseñar a aprender no es aceptable para nuestra distorsión por lo que respecta a la enseñanza-aprendizaje. En su lugar, podemos seguir un proceso por el que cada uno escoge el primero de los ejercicios, en el orden en que los hemos proporcionado y que vosotros, en vuestro discernimiento, sentís que vuestro complejo mente, cuerpo, espíritu no aprecia plenamente. En definitiva, ya te dimos las pautas, vos hacé lo que quieras. Esa es la lección adecuada: construir a partir de la base, asegurar que los cimientos sean aptos para la construcción. Hemos evaluado por vosotros la intensidad de este esfuerzo en cuanto a la energía empleada. Tendréis esto en cuenta y seréis pacientes, pues no hemos proporcionado un programa breve o sencillo de aprendizaje-enseñanza para la toma de conciencia, ¿verdad? Le dice que vayan despacio, que tiene que hacer una buena base para construir a partir de ahí un buen proceso de aprendizaje-enseñanza. Y se refiere entonces al trabajo que le había dado porque el interrogador quería convertirse en un sanador y le pidió el consejo, le pidió la información y Ra se lo dio. Si recuerdan, hablaba primero de él conocerse a sí mismo, conocer su mente, después trabajar en su cuerpo para después poder ser iniciado correctamente en el trabajo de la sanación. O sea, convertirse en un canal puro y cristalino para poder canalizar la energía de la sanación. El interrogador dice: según entiendo el proceso evolutivo, nuestra población planetaria dispone de cierto intervalo de tiempo para progresar. Generalmente se divide en 3 ciclos de 25.000 años. Al finalizar los 75.000, el propio planeta progresa. ¿Qué es lo que ha provocado esta situación? Con tal exactitud numérica de años en cada uno de los ciclos. O sea, él quiere saber de dónde vienen esos números. Soy Ra. Visualizad si os parece la energía particular que, fluyendo hacia el exterior y condensándose hacia el interior, ha formado el pequeño mundo de la creación gobernado por vuestro consejo de Saturno. Continuad observando el ritmo de ese proceso. El flujo viviente crea un ritmo tan ineludible como el de uno de vuestros relojes. Cada una de vuestras entidades planetarias comenzó el primer ciclo cuando el nexo de energía fue capaz, en ese entorno, de sostener tales experiencias en la mente y el cuerpo. Así, cada una de vuestras entidades planetarias se encuentra en un programa de ciclo diferente, como podrías llamar. El cronometraje de los ciclos es una medida equivalente a una parte de la energía inteligente. Esta energía inteligente ofrece una especie de reloj, pues los ciclos avanzan con la precisión del reloj que da las horas. De esa forma se abre la puerta de acceso desde la energía inteligente a la infinidad inteligente, con independencia de las circunstancias cuando llega la hora. Y si yo fuera el interrogador, le diría: no me la compliques y dame la respuesta fácil, ¿no? En definitiva, el universo es inteligente. Nuestra galaxia es inteligente, nuestro sistema solar es inteligente. Hay ciclos para todo. Si ustedes observan la naturaleza, una flor tiene un ciclo, una hormiga tiene un ciclo, una oruga tiene un ciclo y se transforma en mariposa. El ser humano tiene un ciclo, nace, crece, muere, etc. Todo tiene un ciclo. Un planeta tiene un ciclo también, la evolución tiene un ciclo. Eso es lo que está queriendo decir. El interrogador dice: ¿cuál fue el origen de las primeras entidades sobre este planeta? ¿Dónde se hallaban antes de encontrarse en este planeta? Las primeras entidades sobre este planeta fueron agua, fuego, aire y tierra. El interrogador dice: ¿de dónde llegaron hasta aquí los primeros seres como nosotros? ¿De dónde evolucionaron? Prestemos atención, ¿no? Que habla de entidades como, habla del fuego, agua, aire y tierra como entidades, ¿verdad? Como seres inteligentes, vivientes. Dice: soy Ra.
habláis de la experiencia de tercera densidad. Los primeros llegaron aquí traídos desde otro planeta de vuestro sistema solar, al que llamáis el planeta rojo Marte. Atento aquí, punto y aparte. Entonces, preguntó, ¿de dónde llegaron hasta aquí los primeros seres como nosotros? ¿De dónde evolucionaron? Ra dice, habláis de la experiencia de tercera densidad. Los primeros llegaron aquí traídos desde otro planeta desde vuestro sistema solar, al que llamáis el planeta rojo Marte. O sea, habíamos hablado anteriormente que hay almas aquí traídas de Maldek, nuestro actual cinturón de asteroide. Ahora también vemos que hay entidades traídas del planeta rojo Marte. Y por aquí, por este tema, estábamos hablando también de este conjunto de personas en este mundo tan variado. El entorno de ese planeta se volvió inhabitable para los seres de tercera densidad, por lo tanto las primeras entidades fueron de esa raza, como podríais decir, manipuladas en parte por los guardianes de aquellos tiempos. En definitiva, su planeta se tornó inhóspito para el sustento de la vida de tercera densidad y fueron traídos al planeta Tierra, con algunas manipulaciones por parte de los guardianes, como dicen en aquellos tiempos. No se refiere a manipulaciones, o sea, a las manipulaciones que se refieren, me imagino que sean genéticas, ¿verdad? El interrogador dice, ¿cuál es esa raza y cómo llegó desde Marte hasta aquí? Soy Ra. Esa raza es una combinación de complejos mente, cuerpo y espíritu de vuestro denominado planeta rojo y de una cuidadosa serie de ajustes genéticos realizados por los guardianes de aquellos tiempos. Esas entidades llegaron o fueron preservadas para vivir la experiencia sobre vuestra esfera mediante un tipo de nacimiento no reproductivo, sino consistente en la preparación del material genético para la encarnación de los complejos mente, cuerpo, espíritu de las entidades procedentes del planeta rojo. En definitiva, los guardianes son seres tan evolucionados que son capaces de crear a través de la genética cuerpos donde es posible después alojar a las almas para que puedan tener una experiencia en tercera densidad en ese planeta. Si nos ponemos a pensar un poco, nosotros nos están diciendo que bueno, queremos ir a Marte como humanidad. Si nos ponemos a pensar en nuestros avances genéticos, ya hemos creado a la oveja Dolly y demás. Entonces, llegados a Marte en algún momento, o quizás en el futuro tengamos mayores capacidades genéticas y ya podamos generar un individuo que se acomoda a la superficie de Marte, por decir un planeta cualquiera, ¿no? Haremos nosotros entonces las modificaciones tales a nuestra estructura para que pueda vivir sin un sustento mecánico, artificial, tecnológico en el planeta Marte y después hacer que las almas se encarnen ahí. Un sistema, por supuesto, mucho más avanzado de lo que nosotros podríamos pensar, ¿no? El interrogador dice, por lo que decís, deduzco que los guardianes transfirieron la raza aquí, una vez que se extinguió en el plano físico de Marte, tal como lo conocemos. ¿Es así? Así es. O sea que, a no temer, esto es lo que yo digo, ¿verdad? Nosotros existimos en el plano no físico y decidimos encarnar en el plano físico para tener una experiencia que nos haga evolucionar a través de los planos no físicos. Entonces hay seres allá afuera que son capaces de manipular ese ser no físico y llevarlos, transportarlos de un lugar al otro y acomodarlos donde le corresponda. Interrogador. Obviamente, al hacerlo de ese modo, los guardianes actuaron desde el conocimiento de la ley del uno. ¿Podéis explicar la aplicación de la ley del uno en ese proceso? Soy Ra. Permiso. Soy Ra. La ley del uno fue designada como portador de la sabiduría de los guardianes, en contacto con las entidades del planeta rojo, combinando así el complejo de memoria social de la raza guardiana y el de la raza de dicho planeta. Sin embargo, ello implicó cada vez más distorsiones en la aplicación de la ley del uno, que desde el punto de vista de otros seres guardianes
y es a partir de esa acción que de inicio cuando se estableció la cuarentena en este planeta, al considerarse que se había mermado el libre albedrío de las entidades del planeta rojo. En definitiva, tomaron estas entidades del planeta rojo, de Marte, y combinaron su genética con la genética de los guardianes, lo que parece que distorsionó la ley del libre albedrío, la ley del uno, y fue por eso que se estableció una cuarentena planetaria. El interrogador dice: ¿las entidades del planeta rojo seguían la ley del uno antes de dejar su planeta? Soy Ra, las entidades del planeta rojo estaban tratando de aprender las leyes del amor, que constituyen una de las distorsiones fundamentales de la ley del uno. Sin embargo, la tendencia de ese pueblo hacia la acción bélica provocó tales dificultades en el entorno atmosférico de su planeta que se tornó inviable para la experiencia de tercera densidad antes de que finalizara su ciclo. Así, las entidades del planeta rojo no fueron recolectadas y prosiguieron en vuestra ilusión para tratar de aprender la ley del amor. En definitiva, a través de la guerra, ellos hicieron inhabitable, inhóspito su planeta y tuvieron que ser trasladados hasta el nuestro. No pudieron terminar su ciclo, por eso están terminando su ciclo en nuestro planeta. ¿De dónde saldrá entonces toda esta idea bélica que tenemos en este planeta, ¿no? Ya vemos que la sociedad, el grupo que fue traído de Maldek es un grupo que finalmente tuvo su planeta destruido. También aquí está el grupo de Marte que bélicamente terminó destruyendo su planeta. Entonces ya vemos la tendencia que nosotros tenemos hacia la guerra, de dónde viene de alguna manera, ¿no? Quizás seguimos peleando las mismas guerras que peleamos en otros planetas y por eso estamos así hoy. Interrogador dice: ¿cuánto tiempo hace que ocurrió esta transferencia del planeta rojo a la Tierra? Soy Ra, en vuestro cómputo de tiempo, esta transferencia ocurrió hace aproximadamente 75.000 años. El interrogador dice: ¿hace 75.000 años? Ra dice: aproximadamente así es. Entonces, el interrogador dice: antes de que ocurriera la transferencia, ¿eran entidades con una morfología como la mía, con 2 brazos y 2 piernas? Soy Ra. Ha habido visitantes de vuestra esfera en diversos momentos durante los últimos 4 millones de vuestros años, en términos aproximados. Estos visitantes no repercuten sobre el ciclo de la esfera planetaria. Su entorno no fue de tercera densidad hasta la época mencionada anteriormente. Bueno, o sea que hace tiempo que están visitando este planeta diferentes seres, pero no afectan el ciclo encarnatorio de este planeta o el ciclo de evolución de este planeta. Interrogador: entonces, ¿había entidades de segunda densidad aquí antes de aproximarse 75.000 años? ¿Qué tipo de entidades eran? Ra dice: soy Ra, la segunda densidad es la densidad de la vida animal y de las plantas superiores que existe sin el impulso elevado hacia el infinito. Estos seres de segunda densidad son de una octava de conciencia, al igual que encontráis diversas orientaciones de conciencia entre las entidades de vuestra vibración. O sea, hay diferentes grados de conciencia dentro de las plantas más evolucionadas y los animales. Interrogador: ¿alguna de estas entidades de segunda densidad tenía una morfología como la nuestra? 2 brazos, 2 piernas, cabeza y caminaba en posición erguida sobre los pies. O sea, le vuelve a hacer la pregunta porque parece que no consiguió la respuesta que quería. Dice: soy Ra, los 2 niveles más elevados de los niveles subvibracionales de seres de segunda densidad tenían una configuración bípeda, como la que habéis mencionado. Sin embargo, el movimiento eréctil que experimentáis no se desarrolló totalmente en estos seres, cuya tendencia era inclinarse hacia adelante y que apenas había abandonado la posición cuadrúpeda. Interrogador: ¿de dónde vinieron estos seres? ¿Fueron producto de la evolución, tal como la entienden nuestros científicos? ¿Han evolucionado a partir del material original de la Tierra del que habéis hablado? Y Ra dice: así es. Entonces, ¿estos seres evolucionaron de la segunda a la tercera densidad? Ra dice: así es, aunque no puede
garantizarse el número de ciclos que le costará a una entidad aprender las lecciones de la toma de conciencia en sí misma, requisito previo a la transición a la tercera densidad. ¿Verdad? Tiene que aprender una cierta cantidad de lecciones para trascender a la siguiente, igual que nosotros, para la siguiente y así sucesivamente. El interrogador dice: ¿existe alguna raza concreta en nuestro planeta en este momento que haya encarnado aquí desde la segunda densidad? Soy Ra dice: en este momento no existen complejos de conciencia de segunda densidad sobre vuestra esfera. Sin embargo, existen dos razas que adoptan la forma de segunda densidad. Una de ellas incluye las entidades de la esfera planetaria a la que llamáis o la que denomináis Maldek. Estas entidades ejercen sus complejos de discernimiento a través de una serie de lo que llamáis restricciones kármicas. Moran en el interior de vuestros pasajes subterráneos más profundos y los conocéis como Bigfoot o pie grande. Bueno, parece que no sé si habla de todos o que muchos de ellos, por restricciones kármicas, encarnaron dentro de la Tierra como el pie grande. La otra raza es aquella a la que los guardianes han ofrecido una morada en esta densidad, pues desean dar a los complejos mente, cuerpo, espíritu de esta densidad en este momento vehículos físicos concebidos adecuadamente, como llamaráis a estos complejos químicos, en caso de que se produzca lo que denomináis una guerra nuclear. Bueno, parece que también los guardianes crearon una raza que es capaz de soportar la radiación, y no sé en qué momento o en qué lugar estarán, o si están dentro del almacén esperando en todo caso ser puestos en funcionamiento, no lo sé. Interrogador: no he comprendido por qué estos vehículos o seres serían apropiados en caso de una guerra nuclear. Dice Ra: son seres que existen como entidades de segunda densidad dotadas de instinto, que se mantienen en reserva para formar lo que podría llamar un acervo genético en caso de que hubiera necesidad de recurrir a estos complejos corporales. Estos complejos corporales tienen una gran capacidad para resistir los rigores de la radiación de los complejos corporales en los que habitáis ahora no podrían soportar. En definitiva, estos genetistas de muy avanzada evolución han creado cuerpos capaces de resistir la radiación en caso tal de que nosotros activáramos una guerra nuclear, para poder entonces después transferir las almas a esos cuerpos más adaptados a la radiación, pero están dentro de una reserva. ¿Dónde se ubican estos complejos corporales? Soy Ra: estos complejos corporales de la segunda raza están en lo profundo de los bosques no habitados. Hay muchos en diversos lugares sobre la superficie de vuestro planeta. Interrogador le dice: ¿son criaturas tipo Bigfoot? Soy Ra dice: es correcto, aunque nosotros no lo llamaríamos Bigfoot, pues son escasos y muy hábiles para escapar a la detección. La primera raza es menos capaz de detectar la proximidad de otros complejos mente, cuerpo, espíritu, pero estos seres son muy hábiles gracias a la comprensión tecnológica que alcanzaron antes de su encarnación aquí. Estas entidades de ojos brillantes son las más familiares de vuestros pueblos. Entonces dice el interrogador: entonces existen dos tipos diferentes de Bigfoot. Es así. Ra dice: esta va a ser la última pregunta y por aquí vamos terminando. Existen tres tipos de Bigfoot, si aceptáis el uso de esta palabra, para tres razas diferentes de complejos mente, cuerpo, espíritu. Hemos descrito los dos primeros. El tercero es una forma pensamiento. El interrogador dice: quisiera preguntar si hay algo que podemos hacer para contribuir al confort del instrumento, y lo mismo de siempre. En definitiva, muy interesante esta parte. Se refiere incluso a una de las razas que es una forma pensamiento. Y ¿qué les puedo decir? Hay mucho que no entendemos, mucho que no podemos percibir hoy en día, pero no significa que no exista. O sea, el descartar algo porque no lo entendamos o porque no lo hemos visto, creo que no es la mejor de las opciones,
si es que queremos tener una mente abierta a que existen muchas más cosas de las que nosotros podemos siquiera asumir. Espero entonces que les haya gustado la sesión. Ya vamos un poquito más, bueno, exactamente 1 hora. Gracias por estar aquí. Recuerden de dejar las preguntas si tienen alguna. Espero que hayan disfrutado. Sigan disfrutando de su momento en familia. Sigan entonces proyectando un excelente, brillante futuro para la humanidad. Les recomiendo mucho la meditación, la visualización y que incluso hagan sus tareas diarias pensando en este mundo hermoso en el que estamos, en el que vivimos y aquel mucho más espectacular que nos espera. Les mando un beso grande para todos, que pasen bien. Chau, chau.